narco en la Villa 31 recrudeció en el último mes. Se sospecha que se trata de ajustes de cuentas por el control del territorio. La guerra en la 31 no es nueva. Lleva casi una década desde que el célebre narcotraficante peruano Alonso Rutilo Ramos Mariños, conocido como Ruti, decidió establecerse ahí al salir de la cárcel. Ruti, al salir, ¿qué hace? A sangre y fuego copa un territorio en la 31 bis, que es el lugar donde está sentado actualmente. Saca de ahí a lo que era un grupo de paraguayos y asienta su base territorial en lo que es Retiro. Con entonces, la misma modalidad que... Siempre con la misma modalidad. Van con armas de grueso calibre que consiguen en nuestro país de una manera demasiado prolífera. Van, se agarran a tiros, matan a personas y se quedan con los domicilios. A partir de una metodología que se va a repetir desde la década del 90 hasta hoy, la idea es conquistar territorios, porque el territorio en términos económicos vale mucho más que la compra y venta, el menudeo en un barrio, y hasta es más importante que el tráfico mismo, porque el territorio significa ubicar una localización a partir de la cual yo logro tener el objetivo final, que es colocar ese producto en un lugar donde me lo paguen en euros o en dólares. A la villa del Bajo Flores llegaron desde Perú varios de los integrantes más violentos de la organización terrorista peruana Sendero Luminoso. También vino a Buenos Aires el protagonista de la historia, Marcos. El doble crimen sería por un ajuste de cuentas dentro de la guerra del narcosenderismo, es decir, las mafias peruanas que se disputan la comercialización de cocaína en la capital federal. Una serie de crímenes exhibió además que entre los narcos peruanos había una dura batalla. La banda de Ruti hoy lucha por el control territorial de la venta de droga en la 31 contra otra banda liderada por un peruano apodado El Loco Morán y contra sus viejos enemigos paraguayos. La Villa 31 nunca fue un territorio fácil. Se imaginarán, yo respeto mucho el laburo periodístico porque a eso me dedico. La guerra narco en la Villa... Lo que tiene que saber es que una cosa es el valor de una nota periodística y otra cosa de mayor valor, porque es un documento público, es el dictamen de un fiscal. ¿Sí? Lo que yo les voy a leer ahora es el dictamen del fiscal Federico Delgado, por ende es un documento público elevado a la Procuradora General de la Nación, a la doctora Alejandra Gils Carbó. El fiscal Delgado trabaja en Comodoro Pi, o sea, en los tribunales federales de Comodoro Pi, o sea que está bien cerca de la Villa 31. Fíjense qué paradoja. A partir de una investigación publicada en Infobae por un colega, Federico Fassbender, el fiscal Delgado le llama la atención lo que publica esta nota y empieza a trabajar. Sí, empieza a trabajar y empieza a investigar con el grado de acceso a la información documental y, por cierto, mucho más seria que la que tenemos muchas veces los periodistas. Empieza a trabajar y empieza a estudiar qué es esto de las tres bandas que se disputan la Villa 31. Y corrobora lo que decía la investigación periodística. No solo corrobora, sino que además corrobora cómo la justicia había dejado escapar o había soltado por artimaña, triquiñuelas o estupideces a buena parte de los sicarios que hoy por hoy se están disputando el control de una villa que está avenida de por medio con Recoleta. ¿Sí? O sea, no estamos hablando de un lugar remoto, no. Estamos hablando de la Villa 31, una de las más grandes de la capital federal, una de las que está más favelizada. Cuando digo favelizada es porque hay bandas que pueden disputarle el poder a la policía y donde el Estado, como le dice el dictamen del propio fiscal Delgado, tiene un lugar meramente formal. ¿Cuáles son las tres bandas que se disputan la villa? Insisto, es el dictamen de un fiscal, ¿sí? El sello del Ministerio Público de la Nación. Esto no es un chumerío, no es una nota periodística, es un dictamen de un fiscal. Y entonces el fiscal dice que, bueno, que efectivamente la Villa 31 está dividida en tres grandes sectores, ¿sí? Que cada uno de los sectores está manejado por una banda, ¿sí? La primera banda a la que alude es una banda de ciudadanos paraguayos llamados los sanpedranos, porque provienen de la localidad de San Pedro. Otra banda la llama la banda de los peruanos y la tercera banda la llama la banda del Ruti. Ruti
era el socio de Marco Estrada González, el que manejaba la Villa 1114. En algún momento, Ruti y Marco manejaban juntos la droga de la Villa 1114. Ambos van presos, algo pasa en la cárcel, por lo cual Marco sale antes que Ruti. Ruti logra que lo extraditen a Perú, y escuchen bien esto, estaba pidiendo que le dieran exhibición de prisión, ¿sí? ¿Por qué? Porque alguna gente creen que el tipo quiere volver a la Argentina. Él dice, yo ya cumplí mi condena en Perú y quiere volver a la Argentina. ¿A qué? A manejar la Villa 31. Por suerte, como se supone que de alguna manera no saben si está preso o no está preso y suponen que Ruti puede haber vuelto, los abogados presentaron un pedido de exhibición de prisión ante el juez Torres, que el 21 de enero, por suerte, con un poco de criterio, acaba de decir que no solo no hay que liberarlo, sino que si lo ven, si vuelve a la Argentina, hay que meterlo preso. O sea, una buena para el lado de la justicia. Dijeron, un juez federal con una dosis de criterio, cuando le presenta un abogado, le presenta un pedido de exhibición de prisión a Ruti porque supuestamente había cumplido la condena y no se sabe dónde está, dice, no solo no hay exhibición de prisión, sino que hay que meterlo preso. Pero vuelvo al dictamen del fiscal federal Federico Delgado. Bueno, reconoce que hay 3 bandas de narcos que se disputan la villa y va contando cómo funciona esto. Dice, por ejemplo, la banda del Ruti, ¿sí?, que el nombre completo de este hombre se llama Alonso Rutilo Ramos Mariño, ¿sí?, que fue un militante de Sendero Luminoso. Para los más memoriosos, Sendero Luminoso era una agrupación guerrillera que manejaba ciertas zonas de la selva de Cusco, que como pasa tantas veces en las bandas guerrilleras, cuando se desarticulan, terminan regenteando el narcotráfico. Ruti se vino a la Argentina, era un hombre con experiencia militar, y no le costó mucho organizar la Villa 1114 junto con Marco Estrada González. Dice que Ruti tiene una mano derecha llamada Cintia Guamani Zambrano, que cocina estupefacientes en la localidad de San Martín, provincia de Buenos Aires, y los traslada en remisa a la Villa 31, donde los entrega a una ex esposa de Ruti y a su sobrino, que a su vez es el líder de los sicarios de la banda. Fíjense de la manera que lo explica el fiscal Delgado, ¿sí? Esto respecto de la banda de Ruti. Después está la banda de los peruanos. Los peruanos tienen por líder a César Morán de la Cruz, alias El Loco, o escuchen este apodo, Mata por Gusto. Actualmente, este Morán de la Cruz se encuentra detenido, se encuentra preso en Devoto porque, a Dios gracias, de 5 acusaciones por crímenes que tenía, le pudieron probar una. Gracias a esa una que le probaron, tiene una sentencia a 15 años de prisión. Dice el dictamen del fiscal Delgado que en la cárcel lo protegen un grupo denominado los espartanos, ¿sí?, y tiene pendiente una extradición a Perú. Este hombre a su vez maneja, o sea, el hecho de que esté preso no impide que maneje la banda de los peruanos, que está afincada en la casa 37 de la manzana 102. ¿Qué tienen en común las 3 bandas de narcotraficantes que se disputan el control de la Villa 31? E insisto, avenida por medio con Recoleta, con uno de los barrios más caros de la ciudad, y a menos de 1 kilómetro de los tribunales federales que deberían estar condenándolos. ¿Qué tienen en común estas bandas? Que todas se dedican a la venta de cocaína y paco, y que para hacerlo todas echan a punta de pistola a la gente de sus casas. Por esto muchas veces hay que volver a la cuestión de urbanizar las villas. ¿Por qué pueden echar a la gente a punta de pistola de sus casas? Porque no existe título de propiedad. ¿Sí? Nadie sabe quién vive exactamente en cada casa de una villa. Por eso las villas se convierten en lugares que aprovecha el mundo del delito para afincarse. Ven una casa que les conviene porque les queda en tal o cual pasillo, agarran a la persona, la encañonan con una pistola y dicen, o te vas o te matamos, y los echan. Esto lo cuenta también el dictamen del fiscal Federico Delgado. Insisto, no es una nota periodística, no es un chusmerío, es un dictamen de un fiscal federal, por ende esto es un documento público y alguien debería estar preocupándose de lo que está pasando en la Villa 31. Sobre todo este gobierno que ha dicho que una de sus prioridades es luchar contra el narcotráfico. Dice que al identificar las bandas, escribe el fiscal Delgado, en el marco de la investigación preliminar llevada a cabo por la Fiscalía, también pudimos identificar una gran cantidad de causas, tanto en trámite como finalizadas,
en las que se investigó la comisión de los diferentes delitos por parte de las bandas mencionadas. O sea que ya los tipos eran habitués de los tribunales orales. Luego de realizado el análisis correspondiente de estas causas, detectamos la siguiente particularidad. Los tribunales orales que entendieron en las diferentes causas no calibraron la intensidad de los hechos en toda su dimensión a la hora de dictar sentencia. ¿Qué quiere decir? Que los juzgaban por amenazas cuando en verdad eran narcos. Los juzgaban por una pelea cuando en verdad se estaban disputando un territorio a tiros. Entonces, siempre les daban la carátula más benévola. Esto para que ustedes entiendan de qué hablamos cuando les hablamos de justicia idiota. Escuchen esta. La historia de un señor llamado Kevin Marx Mejía León, ¿sí? Lo quisieron matar, ¿sí? A este Kevin Marx Mejía León lo quisieron matar este señor, el jefe de la banda de los peruanos, César Morán de la Cruz, alias El Loco o Mata por Gusto. Bueno, pero aquí que cuando llega el juicio oral, la víctima, el tipo al cual habían querido matar, agarró y ¿qué hizo? Dio vuelta el testimonio. Dice, ¿cómo? Lo habían querido matar y el tipo cuando llega al juicio oral dice, no pasó nada, no. ¿Por qué? Porque nadie se había dado cuenta que estaba en la misma cárcel que el tipo que lo había querido matar. O sea, lo apretó y le hizo dar vuelta el testimonio. ¿Es posible que haya una justicia tan estúpida a la hora, o sea que a la hora de juzgar algo, se da cuenta el fiscal Delgado que lee la cuenta, no se dio cuenta el tribunal oral que lo termina absolviendo por falta de pruebas? Hay otro caso similar, Giancarlo Espinosa Liñán, ¿sí? Este lo habían matado. Los testigos que dicen que habían acusado al Loco Morán se empiezan a contradecirse entre sí. Pero había un detalle. El arma con el cual le habían disparado al que se dio vuelta en el testimonio, a este Kenny Marx Mejías León, y el arma que había matado efectivamente a Giancarlo Espinosa Liñán era la misma. ¿Sí? Y a nadie se le ocurrió asociar que pertenecía al Loco. A nadie se le ocurrió. Sigue el dictamen, esto lo está diciendo un fiscal. ¿Sí? Sigue analizando el fiscal Delgado. Y entonces investiga, llega a contar el homicidio de Kevin Antonio Beltrán Goicochea y la tentativa de homicidio de Cristian David Candia Rotela. Este hecho tuvo lugar en 2011, cuando ambas víctimas se encontraban a bordo de una motocicleta. Fueron abordados por 4 hombres que comenzaron a dispararle, entre los que se encontraban Morán de la Cruz, que yo les contaba, El Loco, también llamado el Mata por Gusto. Estos fueron los únicos hechos en los que llegaron a una condena en virtud del testimonio que dio el sobreviviente. El sobreviviente logró hablar y después de hablar se fue a Perú y desapareció en Perú, escondido, y gracias a ese testimonio fue la única vez que pudieron condenar a César Morán de la Cruz. Y recién ahí le dieron 15 años de prisión. Si no hubiera sido por esto, no le hubieran dado ningún tipo de condena. La tercera banda que figura es la banda de los paraguayos. Tienen ubicado perfectamente el boliche donde está la banda de los paraguayos. Dice que es en la Manzana 108, en un corralón de materiales, que fue allanado, se secuestraron 30 kilos de marihuana. Y estos muchachos que son los paraguayos, los sanpedranos, también se dedican ¿a qué? A tomar casas por la fuerza y a vender cocaína. ¿Sí? Dice también el dictamen del fiscal Delgado que vigilan la zona con campanas desde los techos y armados. Insisto, todo esto sucede Avenida Libertador por medio de Recoleta. Todo lo que yo les estoy contando, y no se lo estoy contando a través de lo que dicen los vecinos, sino de lo que constató un fiscal federal. Más adelante, sorprende que dice, bueno, ¿qué hace el Estado?, se pregunta el fiscal Delgado en su dictamen. Dice, la evidencia demuestra que la violencia derivada del delito es muy alta en la Villa 31. Muchas veces han tenido aquí a dirigentes sociales de la Villa 31 contando qué es lo que pasa, ¿no? Y cómo tienen que rescatar a los pibes de la pasta base. Por ejemplo, hace poco vinieron 2 dirigentes y uno de ellos a la salida de este programa resultó amenazado y ya me dijo que lamentablemente no va a poder venir más a este programa. El informe del fiscal Delgado dice, la presencia del Estado en sus diversos niveles y a través de sus diferentes agencias es meramente formal. ¿Por qué?
está la Policía Federal. La Policía Federal tiene una comisaría adentro de la Villa 31. Yo la vi, yo estuve, pasé, lo vi. Dice el dictamen del fiscal Delgado: una anécdota sirve para ilustrar esta afirmación. Hace un tiempo, en el marco de una investigación, requerimos al Centro de Monitoreo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires unos CDs. Había una cámara que por su posición podía detectar los ingresos de los automotores que llevaban la droga al barrio, a la Villa 31. El descubrimiento de la cámara despertó cierta ilusión, ya que la Villa 31 no tiene muchas vías de ingreso. Por lo tanto, con ver el material que grababa la cámara de seguridad, que grababa el ingreso a la villa, lógicamente tenían que aparecer los autos que ellos sabían por las patentes que eran los que entraban la droga. ¿Saben qué pasó? Te van a decir, ¿la cámara no funcionaba? No, la cámara funcionaba. Pero ¿saben qué pasaba? Habían dejado crecer una rama y la rama tapaba la cámara. Entonces, no servía de nada. Esto les sirve para pensar que o por estupidez o por complicidad siempre le encuentran la vuelta para que la evidencia contra los narcos, y no estamos hablando del cartel de Sinaloa, muchachos, estamos hablando de la banda de la Villa 31. Las evidencias para los narcos nunca sirven. Dice el fiscal Delgado, lo escribe en su dictamen: el gobierno real del barrio pasa por las manos de los narcotraficantes. Ellos, en base a miedo y prestaciones materiales que el Estado no brinda pero debería brindar, obtienen lealtad y obediencia. Esto es lo que yo tantas veces les conté de lo que pasa en las favelas. Atención, estamos hablando de la Villa 31 y lo repito otra vez. Avenida Libertador por medio con el barrio de Recoleta. Y el párrafo final del fiscal Delgado dice: han establecido un sistema político en la villa. Esa es la realidad. Entonces, dictamen de un fiscal. Por suerte, un juez federal le denegó la exhibición de prisión a uno de los líderes de las 3 bandas que se disputan la Villa 31. Pero me parece que si todo esto se sabe y está escrito en un documento público, alguien debería tomarse las cosas en serio y no solamente sacar la ramita de la cámara, sino hacer algo más interesante. Bienvenidos. Esto es Tercera Posición. Apóstol de los humildes. Acá los chicos están terminando de estudiar. ¿Por quién? Por esa líder que está detenida. Corrupta. No se pueden manejar recursos públicos por millones de pesos sin rendirle cuenta a nadie, llevándose todo el mundo por delante. Presa política. ¿Milagro Sala es una presa política? No, de ninguna forma. Patotera. A los compañeros que adherían a nuestra agrupación, echaron malamente de las casas. Hizo lo que nadie había hecho. Es uno de los mejores colegios que lo tienen acá en San Salvador de Jujuy. Se enriqueció como cualquier sindicalista. Yo lo tenía cuando recién habían empezado los piquitos estos, viste, que valía 120. Construyó casas, salitas y hasta un parque acuático. Hagamos un parque. Y empezamos a hacer cosas, digamos, y nadie diseñó nada, no pensábamos que íbamos a hacer esto. Armó un estado paralelo. Es una dirigente social que manejaba un estado paralelo en Jujuy. Cambió miles de vidas y destinos. No se olvide que acá hubo muchos hechos de violencia, hubo muertes en Jujuy, que hasta el día de hoy nadie sabe quién las produjo, cómo se hicieron. En Jujuy, a la hora de hablar de Milagro Sala, no hay matices. Los que la detestan pueden ser de derecha o de izquierda, pero todos creen que bien presa está. En cambio, los que la adoran creen que todo se trata de una persecución por su obra, que consistió en haberle dado a los más pobres algo que el Estado nunca les había dado antes. Informes América viajó a Jujuy para ver de cerca la obra de Milagro Sala, pero también la furia que dejó a su paso y los cargos que la mantienen presa. Sacó Jujuy adelante a todos. Dicen que acá éramos pobres, pero ella les dio a la juventud, a los viejos, a todo laburo, trabajo, casa, vivienda, salud, educación. La gente del resto del país no conoce y no sabe, salvo aquellos que visitaron Jujuy, cuál era la vida que llevábamos los jujeños. Acá en Jujuy ella era el gobierno y el que acompañaba era Fellner, tapando todo lo que pasaba y hacía Milagro Sala.
proceso ignominioso contra Milagro Sala, ese proceso judicial traído de los pelos, ilegal. Hay una denuncia que ha presentado el señor gobernador por la supuesta malversación de 29 millones de pesos. ¿Cómo fue el momento en el que te sacaron la vivienda? Horrible. Ha sido como que, no sé, como me hubieran quitado algo que yo nunca más iba a recuperar. Nunca en los últimos años hubo en la Argentina tanta controversia por un detenido. La mitad de la Plaza de Mayo está ocupada por una acampe en defensa de Milagro Sala. La iglesia intercedió por ella. El presidente Mauricio Macri tuvo que hablar de Milagro Sala en Suiza y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, insiste en que bien presa está. Cada día que pasa ratificamos más en nuestra posición, reivindico más, la posición es cumpla la ley. Hay 19 expedientes más que no pueden rendir cuentas, que también van a meditar 19 demandas penales más. Pero la verdad sobre Milagro Sala hay que buscarla en Jujuy, donde está detenida, acusada de haberse quedado con 29 millones de pesos destinados a diferentes cooperativas. De la denuncia de los propios cooperativistas se desprende que había extorsión porque se los obligaba a retirar los dineros y a entregarlos, los cuales se llevaban en bolsas directamente el efectivo, en camionetas particulares a distintos domicilios. Fundamentalmente se denuncia el domicilio de Milagro Sala y de otros dirigentes más de esa agrupación. Era un estado de impunidad, de conmoción permanente, de violencia, con un manejo irregular de fondos, con una pérdida total de la institucionalidad, con intromisión en la justicia. Tenía un poder incluso superior al del propio gobernador. Ella disponía las obras que se tenían que hacer, el destino de los fondos, los recursos, y por la denuncia que expresa el señor gobernador, esos fondos no se rendían o no se presentaba la documentación respaldatoria correspondiente. Cuando cortábamos una ruta y caían los camiones de ella a reprimir a los compañeros que estaban reclamando por el hambre, la miseria y la desocupación, y los reprimían. Esa es la peor traición que hizo Milagro Sala a la clase trabajadora. Bueno, esta es la primera parte del informe que nosotros fuimos a hacer a Jujuy para entender más de cerca qué es lo que está pasando con Milagro Sala, porque acá hay una acampe de gente que la defiende y considera que la persiguen porque es kirchnerista, pobre, mujer, pueblo originario, mientras que en Jujuy hay cantidad de personas que dicen que no, que nada que ver, que lo que manejaba era una organización que construía efectivamente casas, pero que tenía mucho de patota y mucho de robo. Silvia del Rosario Jacopo es senadora nacional por Jujuy de la Unión Cívica Radical. Esta cuestión de los 29 millones de pesos que se habría llevado Milagro Sala, ¿hay alguna prueba o solo el testimonio de los cooperativistas que se pelearon con ella? Están todas las pruebas en la justicia y no es una causa, son más de 60 causas que están todas documentadas con facturas apócrifas y están ya detenidos. Además de la señora Milagro Sala, está el pedido de desafuero de una diputada provincial y de una concejal por la localidad de San Pedro. Pero esto era tan grosero como dicen, o sea, dice que iban los cooperativistas, se presentaban al banco, cobraban los cheques que tenían que cobrar, se daban vuelta y con la plata en efectivo se la daban a los muchachos de Milagro Sala. ¿Es así o es un mito urbano? No, no es un mito urbano, Rolando, y eso está documentado con filmaciones, con testimonios de los mismos cooperativistas que hoy que tienen la posibilidad de poder denunciar estos hechos porque había extorsión, había amenaza y está todo documentado y probado. ¿Cómo cuántas eran las amenazas? ¿Como cuán picante era Milagro Sala, para decirlo en nuestra jerga callejera? Más picante de lo que usted se imagina y más picante de lo que usted pueda relatar en la Villa 31. Milagro Sala tenía un ejército en Jujuy y mostraba sus armas en las manifestaciones. Sí, armas, no armas blancas y palos, iban encapuchados y armados a las manifestaciones. Y usted se paralizaba, Rolando. La sociedad de Jujuy estuvimos cautivos de un ejército de las patotas, de violencia, de violación sistemática y planificada de la ley durante 14 años. Usted lo que ha podido documentar en Jujuy no es nada.
a lo que nosotros hemos vivido. Y usted hable en Jujuy con productores, con maestros, con empleados públicos, con cooperativistas, y lo que hoy se vive en Jujuy es un alivio. Nos hemos sacado un peso, la sociedad. Hemos vivido cautivos de un ejército de violencia y patoterismo. Se ha cansado de violar la ley. Las casas están, las escuelas están, las obras están hechas. Efectivamente, está hecho parte de todo lo que figura hecho y está documentado, y se robaron. Es muchísimo. Había expedientes de 120 millones, 70 millones, ¿Quién 60 daba? ¿Quién ponía millones. esa plata? El Estado. ¿Qué Estado? El Estado ¿Nacional, provincial? El Estado Nacional, a través del Ministerio de Planeamiento y de Planificación. La Subsecretaría de Vivienda y Desarrollo Social de la Nación, venía el dinero a la provincia puntualmente. O sea, eran los ministerios de Devido y Alicia Kirchner. Sí. Iban directamente a Fellner. Al gobierno de la provincia a través del ente autárquico, que es el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy. Y esa plata iba a las cooperativas. Ese dinero, el IBUJ, tenía un sistema paralelo totalmente ilegal, que eso está en la causa y está documentado. Y ahí es donde se llevaban la plata. Está presa la responsable de emitir los cheques, que en esta causa, que yo se la voy a dejar a usted, está el mismo día. Emitieron para 4 municipios cheques para obras que tienen la apertura del expediente y la finalización. Y las obras no existen. ¿Se sabe cuál era la fortuna de Milagro Sala? No se puede ni calcular, porque no sé si todo el dinero que figura en la causa, documentado y probado, está en Jujuy. Vamos a ver la segunda parte del informe y acá vamos a mostrar tanto las construcciones de Milagro Sala como también las casas de Milagro Sala. A Milagro Sala la acusan de haberse quedado con dinero de las cooperativas y en verdad su modo de vida no la ayuda. Tiene una gran casa en un barrio humilde de las afueras de la capital de Jujuy y otra de fin de semana en uno de los barrios más caros de la ciudad. Ambas casas tienen pileta con tobogán, una verdadera obsesión de Sala que además se mueve en un auto Smart. Eso lo regalaron su amigo, le regalaron como 15 amigos, le regalaron eso para el cumpleaños de mi mamá. En materia de autos a sus hijos tampoco les va mal. No queda claro de qué trabajan, pero 2 de ellos tienen un Fiat 500 cada uno. Ahorré plata trabajando, pues no todo, hice un montón de cosas. Nosotros también antes de todo esto éramos vendedores ambulantes. Pero pese a las denuncias que la llevaron a la cárcel, hay algo que ni siquiera sus peores detractores se animan a decir, y es que Milagro Sala y sus cooperativas no hayan construido cosas asombrosas para la realidad de Jujuy. Una de ellas es esta escuela, la más grande de toda la provincia. No se reduce solo la obra de Tupac Amaru a las cooperativas de construcción de viviendas, sino, por ejemplo, la realidad educativa. ¿Qué lugar es este? Este lugar es el edificio que comparten el Centro Educativo Germán Abdala, otra institución que se llama Colegio Olgaredes, también de la organización, y otra institución más de nivel terciario, las primeras 2 secundarias, esta otra, el Instituto Tupac Amaru, de nivel terciario. Y además tenemos anexos en muchos puntos de la provincia, con lo cual matriculamos cerca de 5.500 alumnos por año. Es uno de los mejores colegios que lo tienen acá en San Salvador de Jujuy. ¿Cuántos chicos vienen a estudiar acá? Acá son por turno 1.400 alumnos por turno. ¿En primaria? En primario. Sí, ¿y tenés primaria, secundaria? Primaria, secundaria y terciario a la noche. ¿Y hay escuelas tan grandes en Jujuy? Como estas no. Los chicos vienen a merendar. O sea, todo acá es gigante. Acá comen, todo eso. Este es uno de también los comedores más grandes. Acá entran 800 chicos por el comedor. Yo no sé de dónde he nacido. Tengo 2 versiones de mi vida. Una, que me dejaron una caja de zapatos en la puerta de la casa donde vivía mi mamá. Y la otra, que en el hospital. Lo que no sé es quiénes son mis padres verdaderos. Milagro Sala casi nunca concedió entrevistas.
Su biografía apenas se la conoce por este documental, Milagro en Jujuy, rodado por uno de los más prestigiosos directores argentinos, Miguel Pereira. Yo cuando fui a mi casa, terminé la secundaria, iba segundo año de secundaria, vendía picolé y por ahí la policía me corría de la terminal y vos sabés que donde iba yo a vender cosas me corrían, esto por solo derechos de negra, por solo derechos de mujer, y me daba mucha indignación, a mí me daba bronca. Por supuesto que ahí cuando uno vive en la calle, se comienza a rozar con mucha gente, como gente buena y gente mala. Milagro Sala es huérfana, fue chica de la calle y vendedora ambulante. Fue abusada y conoció la miseria desde muy cerca. Cuando decimos de que podemos hacer algo, no solo decimos, sino lo hacemos. El otro día inauguramos la pileta de natación de la villa. No sé qué emoción que sentía. Porque muchos chicos bien humildes, pero bien humildes, que hace hasta el año pasado se bañaban en el río lleno de basura, hoy tienen su pileta de natación. De esos años duros, dicen, le quedó una obsesión por las piletas a las que nunca llegaban los hijos de los pobres. Por eso, en todas las escuelas construidas por la Tupac Amaru hay piletas, y Milagro Sala dispuso en persona la construcción de este parque acuático. Bueno, este es el barrio Alto Comedero, donde funciona la cooperativa Tupac Amaru. Ahora vamos a ir a la zona de las piletas del parque acuático, que es uno de los más grandes de la región. En este lugar, bueno, también fue construido por la cooperativa para el esparcimiento de los chicos. Esto no se cobra. No se cobra nada, es gratis, es para toda la gente que quiera venir, tanto como acá como las piletas. Son impresionantes. Sí, son 10 millones de litros de agua que entra. ¿Qué otras actividades hacen? O sea, vienen acá los chicos que sería el anfiteatro, donde vienen a hacer aerobia, algunos vienen a ensayar, como ahora está el carnaval, la utilizan la canchita de básquet, la están utilizando como si sería algo de recreación, de baile, para los chicos. Vienen ensayeros, vienen algunas murgas. Acá los responsables verdaderos de que esto haya sucedido en Jujuy es Milagro Sala, que era la ejecutora, pero por detrás estaban los que le fomentaban todo, que era el gobernador, que era el gobierno anterior, que era Cristina Kirchner. Carlos el Perro Santillán es un legendario dirigente sindical jujeño. Acá se viene el argentinazo. Nosotros tenemos la responsabilidad histórica. Nosotros tenemos que hacer ese gran argentinazo. En los 90 se hizo famoso resistiendo al menemismo y en esos años fue compañero de lucha de Milagro Sala. La conocimos de los años 90 en las luchas. Ella era una militante de ATE, estaba junto con ella en un frente que teníamos nosotros, todavía existe, el Frente de Gremios Estatales. Ahí es a donde nos relacionábamos. Hoy Santillán cree que Milagro Sala cambió desde que empezó a tener dinero y poder. A nosotros nos persiguió todo el tiempo, a nosotros nos quiso tomar como organización social los galpones, nos quiso correr de los galpones recuperados que teníamos. En el sindicato nos disputó, el sindicato mandando a tomar el sindicato. Y a los compañeros que adherían a nuestra agrupación que disputaba el sindicato, los corrieron, los echaron malamente de las casas. A una de las compañeras le pusieron droga en la casa y cayeron con la policía y la sacaron. Me imagino también la emoción de llegar a tu casa, ¿no? Tener tu lugar para tus hijos. Mi casa para mí era prácticamente tocar el cielo con la mano. ¿En qué barrio era? En la Tupac Amaru. Viví tranquilo un tiempo, pero después ya empezaron los problemas. Yo tenía mis cosas ahí, me compré mis cosas y cuando un buen día yo llego, habían cambiado la cerradura de mi casa. El problema venía porque yo estaba con el Perro Santillán. ¿Cómo era vivir en la Tupac? ¿Es verdad esto de las persecuciones, de las reglas internas? Contame un poco cómo era. Hagamos de cuenta que éramos una pequeña Cuba, que teníamos que regirnos por el reglamento que ella decía. Era como un country en privado, que nosotros teníamos que rendir cuentas de lo que nosotros hacíamos, todas esas cosas. Inclusive a mí me dijeron una vuelta que si ellos iban un día y no me encontraban, yo tenía que poner en el vidrio de la ventana de mi casa dónde me había ido yo. ¿Cómo fue el momento en el que te sacaron la vivienda? Horrible. Vernos de golpe, perder todo, ha sido como que, no sé, como me hubieran quitado algo que yo nunca más iba a recuperar. Y así fue, nunca más recuperé nada. Hice una denuncia también en la brigada y la que me tomó a mí la denuncia, según ella dice que han hecho las verificaciones, y ella también me amenazó a mí, de que si yo seguía con el tema de la denuncia, que seguía diciendo de que
de que ella a mí me habían sacado la denuncia, que ella a mí me iba a hacer meter presa. ¿Tuviste miedo? Sí, claro que tuve miedo. ¿Por vos, por tus hijos? Por mis hijos. Acá hubo muchos hechos de violencia, hubo muertes. Sacó Jujuy adelante. Acá en Jujuy ella era el gobierno y el que acompañaba era Fellner. Y miren, voy a confesar algo. Este era mi sueño. Lo que pasa en Jujuy, en torno a Milagro Sala, uno podría resumirlo en la figura de las casas, ¿no? Le daba las casas o construía casas para gente que nunca había tenido una casa, pero a su vez los que aprovechaban de este sistema, Facundo, tenían grandes casas. Facundo Medina es quien estuvo en Jujuy y pudo ver de cerca la cuestión de las casas. ¿Cómo son las casas de Milagro Sala? Sí, Rolando, mira, la verdad que las casas, por lo que pudimos observar, se vio realmente muy bien. O sea, son... En un momento me dijeron como que prefirieron hacer casas y no edificios para que tengan la posibilidad de expandir esas casas. Vimos que muchas personas pudieron expandirlas. Estas son imágenes, lo que estamos viendo son imágenes del colegio, ¿no? Del comedor del colegio. Es el comedor, claro. De ahí... Esas imágenes de los barrios. Todos los tanques estaban pintados con el emblema de la Tupac. Claro. Tanque de agua de las casas. Eso te indica que, bueno, que esas casas pertenecen al... Ahora, la senadora me decía recién acá algo que yo no sabía, y es que no tenían título de propiedad de las casas. Las casas eran como una tenencia precaria. La gente que las habitaba no tenía títulos ¿No estaban de propiedad. atribuidas a alguien? No, les entregaba una tenencia precaria. ¿Por eso los podían echar? Y los obligaban a ir a los acampes. Y si no iban a los acampes, los desalojaban. O no cumplían con alguna norma de la red de organizaciones directamente. ¿Qué es una norma de la red de organizaciones? Y tenía normas de convivencia. Debías ir a los acampes, tenías que estar... Eso es ¿cómo decirlo? Clientelismo. Pero, ¿qué otras normas? ¿Había algo más exótico que nos suene raro a nosotros? Por ejemplo, en los colegios. Me hubiese gustado que ustedes entrevisten a los maestros, a los docentes de los colegios de la Tupac. Había que aprobar o aprobar a ciertos chicos. Había que cumplir con pautas que eran normas militarizadas. ¿Cómo militarizadas? Es un colegio. Y bueno, así trabajaba la Asociación Tupac Amaru. El colegio ese, Facundo, la verdad que es el más grande de la provincia de Jujuy, contabas vos. No, yo me quedé sorprendido cuando lo vi. Lo que nos contaban ahí inclusive era que al colegio no solo asisten chicos de la Tupac, sino que asisten chicos de distintas otras comunidades, de otras cooperativas, de otros barrios. Es muy impresionante porque justo en el colegio limita un barrio de otro plan federal del gobierno. Entonces esto quiere decir que esos mismos chicos que son vecinos de las casas con tanque negro, digamos, ese es el patio de la escuela. Ellos dicen que es el colegio más grande de Jujuy, ¿verdad esto, senadora? No sé si es el más grande, pero es un colegio que el edificio es un edificio importante. Un comedor para 800 personas. Yo no sé si en sí. Capital hay un colegio así, ¿eh? Es que tengamos en cuenta dónde está ese colegio. Ese colegio está en Alto Comedero, que es una ciudad... El enclave de la Tupac. Sí, el enclave de la Tupac. Allí están las obras faraónicas, los complejos acuáticos, y allí nace, sí, la fuerza de esta organización en Alto Comedero. ¿Qué decía Facundo? Te decía, Rolando, que así escuelas como esta hay otra, que es la que está en el centro, enfrente de la sede de la organización Tupac Amaru. Como estamos viendo, se va a inaugurar en marzo con el inicio de clases. En realidad en febrero ya empiezan los talleres. Todavía estaban terminando los últimos trabajos. Yo quedé impresionado con el lujo y con la calidad que tenían. O sea, lujo. Yo tengo a mis hijos en escuelas públicas de Buenos Aires. Ah, entonces te pusiste a llorar, claro, qué vivo. Y he pasado claro. Venía de la miseria. Yo pasé por escuelas públicas y privadas, y yo creo que nunca vi una escuela privada como esta. O sea, el nivel que tenían los baños, los pisos, los azulejos, lugares para chicos con capacidades especiales. Tienen la rampa más larga de Jujuy. Dicen, esa es la rampa que estamos viendo ahora, tiene como 50 y pico de metros, que es Bueno, es que esta es la paradoja. Parece que el hecho de haber construido sin haber robado tanto les daba como algún grado de privilegio, porque esto es lo que decían desde el funcionario del gobierno nacional, dice, bueno, roban todo, estos roban menos. No, para mí el tema no pasa por allí, Rolando, discúlpeme, pero acá había un gobierno paralelo. Ante la ausencia del gobierno en Jujuy dio lugar a que las asociaciones lideradas por la Tupac Amaru, Milagro Sala, tenga un gobierno paralelo y llegue a suplir todo lo que el Estado debía hacer en salud, porque también tenía puestos de salud, hospitales, educación.
Eso no justifica la asociación ilícita que había entre Milagro Sala con el grupo de la Tupac y el Estado. Yo cuando no entiendo algo, ¿sabe a quién le pregunto? A un par suyo, el senador Pino Sonora, que es una persona cuerda y centrada. ¿Qué opinas de la cuestión Milagro Sala? Bueno, yo estoy lejos, así que yo tomo las opiniones de lo que me llega de allá. Milagro ha acumulado una cantidad de denuncias penales graves. Vamos a atenernos a su ligazón con redes narcos, el Estado paralelo con procedimientos de mafiosidad en convivencia con el gobierno del señor Fellner, PJ de Jujuy, los hechos de patoterismo, de prepotencia, en fin. Todas estas son causas que están allá. Pero ¿cómo se logra constituir esto? O sea, ¿cómo? Porque acá hubo un dinero del Estado que permitió que está bien, que hiciera las cosas, pero que también armara un sistema, como vos decís, en algunos casos casi militar. Bueno, pero es un personaje absolutamente complejo e interesantísimo, porque obviamente viene, cuando uno ve... ¿Qué película te harías, No, ya la hizo Pereira, una película que ahora Pereira creo que es el responsable... El funcionario de Canal 7. El responsable del medio público, pero es un personaje que viene de una situación, como tantos otros miles, de una situación difícil y que surge y que viene con esa suerte de apostolado por resolver o por satisfacer. Está bien, pero problemas. El apostolado, una cosa es el apostolado y otra cosa es el auto smart y las casas con pileta. Pero esos fueron los inicios. Después hemos visto tantos casos en la historia. Tantos sindicalistas enriquecidos. Claro, que se va transformando todo esto y el poder la va haciendo la jefa de un poder paralelo. ¿Cómo cuánto hay de esto que está surgiendo ahora a partir de una causa federal de sus vínculos con el narcotráfico? ¿O esto también es como va a terminar en un mito urbano? No, no va a terminar en un mito urbano porque está en manos de la justicia. No sé cómo actualmente está la causa, pero surge por una cámara Gesell de una menor hecha en noviembre de 2014. Que hace una denuncia y que esta causa estuvo paralizada. Pero lo que sí yo quiero resaltar, que Milagro Sala no es una presa política del gobierno de Gerardo Morales. Milagro Sala está presa porque hoy en ¿Por qué Jujuy, está cediendo la iglesia por ella? no es la iglesia. Bueno, un obispo. Un obispo. No creo que en la iglesia lo hagan por la suya. ¿Usted escuchó a algún sacerdote de Jujuy? No, pero vi una foto de Milagro Sala con el Papa. Eso fue antes de esto. ¿Sí? Como cualquier vecina y como una parlamentaria, porque era diputada por la provincia de Jujuy. Como también podrá haber fotos de Milagro Sala con muchísimos políticos, con la señora Presidente de la Nación, con Alicia Kirchner y con todos sus amigos. ¿Usted cree que va a seguir presa? Yo creo que por esta última causa del 26 de enero, donde tiene esta imputación por fraude a la administración pública, extorsión, asociación ilícita agravada, va a seguir presa porque no es excarcelable. Muchísimas gracias por venir. Gracias a usted. Mientras tanto, hoy por fin el presidente Mauricio Macri se juntó con los líderes sindicales, con algunos líderes sindicales, y se empezó a hablar de la deuda que había con los sueldos. Después de la inflación, después de las exenciones impositivas a los grupos empresarios, se empieza a hablar de cómo va a ajustar cuentas, cómo van a venir las paritarias, cómo van a venir los aumentos de sueldos para los trabajadores. Hace muchos años no había aquí en la Casa Rosada un ámbito donde se pudiera conversar de esta manera, agenda abierta, de manera franca. No se pretendía que fuera una reunión para cerrar temas, sino para abrir una conversación, y en ese sentido evaluamos como muy positiva la conversación. Hubo, creo, una coincidencia casi total en términos de la agenda, las preocupaciones por parte de los dirigentes gremiales y el presidente y el gobierno. Siempre en una mesa de trabajo con buena fe y con objetivos comunes van a surgir diferencias por ahí de opinión sobre los caminos que hay que recorrer o los pasos que hay que ir haciendo para trabajar. Creo que en esta, donde fue más conceptual, en todo caso tratar de primero
constituir una mesa de trabajo, recibirlos, darles la entidad que tiene el movimiento sindical en términos de su representación obrera y que nosotros consideramos muy importante y es una característica central de nuestro país, ¿no? Claramente nos gustaría que todos los problemas que se vienen acumulando estos años se resuelvan de un día para el otro, pero sabemos y le mentiríamos a la sociedad argentina si dijéramos que eso fuera posible. Le voy a preguntar a Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, ¿qué pasó hoy y qué esperan? ¿Qué va a pasar con Macri ahora? Lo primero importante es que se reanudó el diálogo con un gobierno, ¿no? Hace años que estaba cortado el diálogo con el gobierno anterior. Eso es importante porque si no se dialoga no hay posibilidad de acuerdo, ¿no? Ustedes, algunos dialogaban. No se dialogaban con el gobierno anterior. ¿Caló tampoco dialogaba? No se dialogaba, lo retaban en público permanentemente, no había diálogo. Iban a los actos. Acá hubo diálogo. Así que esperemos que continúe y obviamente que el diálogo llegue a buen puerto. Después el resto fue una primera presentación. Obviamente el gobierno habló de las dificultades que había encontrado, creo que conocía por todo. Nadie va a negar el escenario de tierra arrasada que le quedaron. Bueno, y también quedaron claros los planteos, ¿no? Tanto en materia salarial, el gobierno planteó, no como un techo, dijo que ellos planteaban prudencia. La CGT llevó la postura que había discutido ayer. Tampoco se discute un máximo mínimo, eso es responsabilidad de cada organización sindical, sabe lo que discute, sabe cómo está su y la medida de fuerza que puede hacer para lograr y sabe su actividad lo que es. Lo que nosotros planteamos que hoy por hoy, al 1 de febrero, la inflación interanual que tenemos es un 32,5, que está bien que el gobierno plantee el 20 y 25, bueno, pero esto será para la próxima discusión. Lo que está claro acá que el último trimestre del año pasado y lo que va de este año, los precios se han disparado, ¿no? El gobierno dijo volver al 30 de noviembre, no lo consiguió, habría que volver antes. Y en todos los temas no hay ningún factor, no hubo ningún aumento salarial. No hubo ningún aumento salarial. Es decir, eso desmitifica que el salario genera inflación. Acá remarcaron precios, después fue la devaluación, después las tarifas eléctricas, pero aumento salarial no hubo, así que nadie puede decir la inflación la generó el aumento salarial. Así que entonces tampoco hubo sectores que fueron beneficiados, que estaban con problemas, como las economías regionales, como todo, que está bien. Ahora, los trabajadores no tienen que ser el pato de la boda, digamos. Hay otros sectores que se han beneficiado estos años que tendrían que pagar el costo. ¿Va camino de dividirse el sindicalismo entre los gremios industriales y los estatales? Porque con los estatales la cosa va a estar más dura, porque eso en la cuenta les genera déficit fiscal, les salen caros. Sí, pero yo no... Digo, vos están en el medio, ustedes son estatales, pero sí, dependen del Poder Judicial. Nosotros venimos bien, con la Corte hace años tenemos un sistema de tramos de discusión, no discutimos una vez porque si no en la pelea el gobierno anterior presionaba tremendamente para imponer una pauta salarial. Nosotros le esquivamos con esta discusión cuatrimestral, se puede decir, sobre una pauta general. Entonces, en los últimos años no perdimos frente ¿Pero cómo ven venir lo de los empleados estatales? No, pero bueno, los empleados estatales, hoy estuve en un programa en un canal Conega, estaba la secretaria general de CETERES, están discutiendo, están esperando una propuesta para el año que viene, para el lunes que viene, perdón. Va a estar la discusión. Hoy lo que está claro es que el personal del Estado aumentó geométricamente. Lo que no aumentó en estos años fue la eficiencia del Estado. Te digo, en el Ministerio de Trabajo, con lo que aumentó la población del Ministerio de Trabajo, no se entiende, salvo que haya complicidad en la gestión anterior, que no haya bajado el empleo no registrado, el trabajo esclavo, es decir, todas las formas condenadas por la Organización Internacional del Trabajo, que hieren, por el mismo Papa Francisco, que hieren, digamos, la dignidad del ser humano y además van en fraude a la seguridad social, porque no aportan nada. ¿Pensás que la discusión salarial va a quedar empatada más o menos con la inflación o pensás que le van a rebanar un pedazo a los gremios? No, ya le rebanaron un tercio, del 10 de diciembre a fin de marzo, mediados de marzo, ya le sacaste 3 meses. Pero... comparto lo que está diciendo acá Piumato. Siempre el pato de la boda, finalmente, es el salario de los trabajadores. Cuando un gobierno, después de semejante crisis y vaciamiento que ha habido,
toma medidas económicas drásticas, sin antes haber puesto en práctica una batería de medidas antiinflacionarias, pero haber convocado a un acuerdo económico-social de las partes para evitar el proceso inflacionario. Pero el proceso... Esto es lo que hubiera hecho Perón. Pero por supuesto que sí, lo primero que hizo cuando volvió, pero oye, yo se lo dije ayer en una reunión, comparto, imagino que el tono que tuvo la reunión sindical, ayer invitaron a los presidentes de bloque, el ministro coordinador. Claro, porque vos estuviste ayer en el jefe de gabinete. Por supuesto, yo saludo el gesto, Los modos y las formas son los medios, digamos, la actividad y lo que haces del cotidiano tiene que ver con los medios. A mí no me hagas un cuento de dónde querés ir si en tu vida cotidiana haces lo contrario. Así que todos esos, apuntémosle a favor el haber cambiado las relaciones. Los modos. Los modos y la... Como ustedes también. Sí, y la convocatoria a dialogarnos en el mutuo respeto, manteniendo las diferencias, las identidades, todo eso 10 puntos. Yo ayer les dije, muchachos, derecho a la información pública, en serio, aceleren las cifras de una vez por todas, porque no tenemos acceso a la información pública. Y después, manéjense con respeto a la institucionalidad. En el mes de diciembre aumentaron 10.000 millones de dólares de deuda externa al convertir en bonos las letras intransferibles del Banco Central por 10.000 millones. Modificaron 2 leyes por decreto. Ahora, todo esto que está hablando él, la verdad que es vergonzoso que estemos discutiendo en un país donde el gobierno, entre comillas, progresista de Cristina Kirchner dejó 37 o 38 o 35% de trabajadores en negro. Es una vergüenza. Y se llaman peronistas, pero yo voy a decir lo peor. 13 millones de pobres, 3 millones de hambrientos en la Argentina. ¿Sabes cuánto es el fondo? Un 7 y pico por ciento de hambrientos. Hoy, entre las cosas que le pedimos al gobierno... ¿Usted tiene expectativa que por Macri vaya a cambiar esto? La declaración, porque este gobierno decretó la emergencia de seguridad, decretó la emergencia energética, decretó varias emergencias. Nosotros le pedimos la emergencia alimentaria, porque el gobierno que se fue dejó 3 millones de hambrientos. Y desgraciadamente el gobierno dice que está viendo bien, porque tampoco hay información real de qué pasa en la Argentina, se está encontrando con esa realidad, pero nosotros decimos que el hambre no puede esperar. Le pedimos la declaración de la emergencia alimentaria, ¿no? Como un tema... ¿Y pensás que lo van a dar? Yo espero que sí. ¿Sabes cuánto es el fondo alimentario en el presupuesto de este año? No llega a 240 millones de dólares. Pero, yo se los dije ayer, miren, todo lo que estamos hablando no es nada frente al acto de grosera burla y corrupción que significa subsidiar al sector petrolero con 9.000 millones de dólares. 9.000 millones de dólares. Venía de antes también. Viene de hace 2 o 3 años al sector petrolero por encima de las ganancias que obtienen en el libre mercado, porque en todos los países... precio sostén. En todos los países del mundo se produce de acuerdo a los precios del mercado internacional. Acá, por encima de esos precios, este año van a recibir las petroleras 6.500 millones de dólares por la producción de crudo, 2.000 millones de dólares por el gas, y créanlo, subsidios para exportar petróleo a Estados Unidos. Exporta la British, es Pan American, la British, los chinos... ¿Nosotros pagamos subsidios para que las transnacionales exporten a Estados Unidos? 9.000 millones... Es raro eso, ¿no suena raro? Déjenme decir, Bueno, 9.000 millones de dólares. 9.000 millones de dólares son 4 presupuestos nacionales de salud. 4. Hablando, yo les voy a pedir que se queden y voy a sumar... Yo te digo una cosita más en eso. Por eso, por ejemplo, tarifas. Nosotros tenemos que aquí sincerar que eran mentiras las tarifas. Es decir, escondían todo el negociado de los subsidios, las tarifas. Es decir, no se podía mantener las tarifas. A lo mejor tenía que haber sido más progresivas y, si querés, con una compensación a los sectores que no tienen la culpa, ese atraso. Ahora, lo que nos parece mal del gobierno es que, en primer término, no haya
planteado una auditoría donde fueron a parar los subsidios que recibieron las empresas eléctricas. Y segundo punto, que aumente la tarifa sin un plan de obra. Es decir, no sea cuestión que entre 8 meses nos enteremos que la plata no fue a obras y estamos otra vez para aumentar. Yo quiero vincular esta discusión que tiene que ver con la macroeconomía, con lo que contaba en el comienzo del programa, que es la marginalidad. ¿Sí? Yo les mostraba en el comienzo del programa, les hablaba de un dictamen de un fiscal federal, les mostraba estas escenas de la Villa 31 y les decía que el dictamen del fiscal Federico Delgado, firmado el 5 de febrero de 2016, o sea, ahora, está hablando y está dándole entidad a una pelea entre 3 bandas que se disputan la Villa 31, a tiros, sacando a la gente de las casas, y esto está Avenida Libertador por medio con Barrio Norte, y también hay que decirlo, muy cerca de los tribunales federales. Claudio Gutiérrez de la Cargo es juez federal y ha puesto muchas sentencias que han tenido que ver con cuestiones de narcotráfico. Sí. ¿Por qué no se puede investigar de otra manera esto? Yo me estaba acordando hoy, mientras esperaba entrar, hace más de 11 o 12 años me tocó compartir con una diputada de Brasil el Parlatino. Se hacía en el Senado de la Nación el Parlamento Latinoamericano. No estaba tan mal la cosa, pero la diputada de Brasil me decía, era diputada de Río, me decía: doctor, por favor, ustedes están a tiempo de parar esto, que no está el drama que vive Río de Janeiro con la Rosiña y todas las favelas, donde tenía que entrar el ejército y bajaban helicópteros del ejército con morteros los narcos, ¿no? Se minimizó mucho el tema. Nosotros tuvimos algunas causas de la 1114 y yo me acuerdo que me impresionaba los testimonios de la gente que vivía adentro, que decía que no accedía ni el Correo Argentino, ni el SAME, ni los bomberos, ni la policía. Que cuando entraba alguna policía encubierto por alguna causa, a los 2 minutos ya sabían que era pero al día de hoy, el fiscal Delgado dice, la cámara de seguridad que toma la entrada de la villa está tapada por una rama. Nosotros estamos muy cerca. Como por eso digo, es la 31 bis, Güemes y PF. Y me pasado a hacer una inspección ocular por una causa más grande. Porque nosotros tenemos contrabando de exportación e importación, tuvimos una causa de 200 kilos que se fueron, no lograron agarrar a tiempo, y otros 200 kilos. Entonces, armo una inspección ocular con los jueces y el fiscal. Nos subimos a 2 camionetas en las escalinatas Comodoro Pi, hicimos 100 metros. La droga salía de la terminal Río de la Plata, que yo veo desde mi ventana del 7º piso. La terminal Río de la Plata está en Avenida Comodoro Pi, Antártida, Argentina. Se iban 200 kilos en un contenedor vacío. Es decir, la situación es bastante complicada, y no solamente por el drama de las muertes que genera el espacio y la disputa de espacios de poder y venta, sino también por el drama de la adicción. Porque hay muchísimos chicos que yo veo todos los días o bolseados o deambulando por la estación de retiro. ¿Recordá cuando el Papa Francisco el año pasado dijo que corríamos el riesgo de mexicanización? ¿Cómo salió Aníbal Fernández y la presidenta? Salieron a pegarle en colores y se demostró que no hablaba por expresión, tenía información. Más te digo, hay un libro que hizo una colega tuya mexicana, que lo volvió, creo que lo presentó a principios de este año, del año pasado, perdón, que ella cuenta que en el año 2008, cuando vino el presidente, creo que era Calderón, y el canciller, hicieron 2 viajes, pero el tema central de ellos era pedir un rápido tratado de extradición, porque ellos venían a denunciar al gobierno argentino que los capos narcos se estaban instalando en la Argentina, se estaban refugiando en la Argentina. Y ese fue Sin el comienzo, embargo, ni bola. a partir de ahí se incrementó Una cosa todo. que me llama la atención es como bandas narcos, que son evidentemente bandas narcos, las terminan juzgando por amenazas. Se minimizó porque terminaron juzgando por artículos de la ley de drogas y no han visto lo macro. Esto pasó en una investigación que yo tuve en el 2004, donde los 8 jueces penal económicos tenían causas de 10, 20 kilos en una organización directamente ligada a Israel. Era una banda de judíos ortodoxos que llevaban cocaína a Israel. De un análisis de inteligencia que se hace, merced ayuda de una agencia extranjera, porque nosotros trabajamos con compartimentos estancos y muy mal, descubrimos que había cerca de 50 y pico detenidos argentinos en Tel Aviv, y había como 24 causas idénticas que terminaron con un juicio abreviado con penas de 4 años y medio, que es el mínimo por contrabando de exportación. No se trabaja como banda. Exactamente. O sea, no se investiga la banda, se investiga el delito, que es como la punta del iceberg. Y yo tenía de casualidad el líder de la organización. Obviamente, pero además es tan fácil, digamos, desde la justicia, esto nosotros se lo hemos planteado a la Corte, que ahora armó una comisión,
es muy fácil tener un termómetro, ¿no? La solución no la tiene la justicia, todo, es entre todo. Pero investigando los juzgados federales, las causas, cada juzgado federal, las causas que tienen, la droga secuestrada, uno sabe primero dónde realmente hay una tarea de combate al narcotráfico, no por la justicia, sino por las fuerzas de seguridad. Juzgado federal que no tiene causas importantes de narcotráfico es la joda, en ese lugar es la joda. Y segundo punto, donde hay causas importantes, si la causa no avanza o si hay escarcelaciones raras, la complicidad, obvio. Yo le voy a comprometer al señor Pino Solana para que vuelva, porque yo he visto el documental que está por estrenar, no les voy a dar detalles, pero yo sé que él me va a traer un anticipo especial para mí. Uno de los buenos, no el cortito, uno bueno va a traer. El legado es el documental que va a tener Pino Solana, les agradezco a todos que hayan venido. Gracias. Muchas gracias.